Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Protagonistas de la Salud. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales abiertas para cualquier duda o sugerencia en Protagonistas de la Salud vía Facebook. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Ábalos Plata, el cual nos va a hablar sobre el trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Les invito a que nos acompañen a ver una pequeña cápsula. ¿Es difícil que su hijo se esté quieto? ¿Su hijo actúa sin pensar primero? ¿Empieza por hacer algo y no lo termina? Si es así, es posible que padezca del trastorno del déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad vienen definidos por la presencia de tres síntomas fundamentales: disminución de la atención, impulsividad, hiperactividad. El TDAH ha sido considerado como un cuadro que predominaba ampliamente en los varones respecto a las mujeres. Pero esta teoría va perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo y actualmente se estima que su prevalencia es muy similar en ambos sexos. Durante el primer año, los niños suelen dormir mal y estar con los ojos muy abiertos, y algunos comienzan a andar excesivamente pronto, entre los 6 y 10 meses. Posteriormente, estos niños muestran hipotomía y miedo a dormir solos, por lo que no permiten que se apague la luz y quieren acostarse con los padres. Durante los primeros 6 años de vida, la característica que mejor define a estos niños es su concepto vital. El mundo se circunscribe a ellos y los demás son el entorno que les tiene que servir, mostrándose torpes para la motricidad fina, inquietos, caprichosos, entrometidos, acaparadores, egoístas y con poca capacidad de frustración. Durante la edad escolar se muestran dispersos. Les cuesta aprender a leer y escribir. Presentan fracaso escolar con mucha frecuencia. Durante la pubertad y vida adulta joven, pueden comenzar a continuar los grandes problemas, tales como fracaso escolar y laboral. Desgraciadamente, aquello de genio y figura suele cumplirse en ellos, por lo que las alteraciones tienen muchas posibilidades de perpetuarse. Por eso, ante cualquier síntoma, lo mejor es llevarlo con un especialista para descartar el TDAH. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, los saludamos como todos los días en los Protagonistas de la Salud. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como lo dijo Paulina. Le doy la bienvenida al doctor Ricardo Ábalos Plata. Él es neurólogo pediatra, de los pocos neurólogos pediatras que hay en Michoacán, en Morelia, si no es que el único. Ricardo, sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. El tema es importantísimo, porque sí, muchos papás que nos están viendo seguramente desconocen que sus hijos pueden tener esta enfermedad. ¿Qué es el déficit de atención en los niños? Sí, la verdad es que conozcan este tema, que es muy amplio, tiene una prevalencia muy alta, sí, y como tal se caracteriza por presentar 3 esferas. Dentro de estas 3 esferas se conoce como lo que es el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, que tiene que tener algunos criterios para hacer un abordaje diagnóstico clínico. ¿Qué criterios son, doctor Ricardo? ¿Perdón, doctor? ¿Qué criterios son? ¿Qué criterios bueno, son varios criterios. Dentro de estos se puede dividir en puro déficit de atención, déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, y se considera como un trastorno por déficit de atención de tipo combinado. Okay. O puede ser nada más puro hiperactivo o impulsivo. Hay un cuestionario a base de unos ítems, de algunas preguntas, que de acuerdo a los 9 criterios de déficit de atención, ¿sí?, con 6 se considera diagnóstico de déficit de atención, hiperactivo impulsivo también son 9 ítems, se combinan, y teniendo 6 criterios de estos se considera lo que es el diagnóstico. Lo que hay que ver es que sea combinado. Es un trastorno muy complejo que también tiene algunas otras características clínicas que son importantes de ir definiendo a base de, yo creo que de este programa, doctor. Esto es muy importante. ¿Qué edades abarca? ¿Qué edad es frecuente encontrarlo, el síndrome? Lo ideal es más en edad preescolar. Estamos hablando prácticamente desde los 4 o 5 años, y a veces en edades un poco posteriores, desde los 7 años.
Tenemos que estar valorando continuamente qué tantas edades llega a abarcar, porque en ocasiones este trastorno persiste a veces durante la vida adulta, que se va manifestando de formas diferentes, ¿sí? Un ejemplo es que en niños es más común la hiperactividad, la impulsividad, y en niñas es más común lo que es el déficit de atención. Entonces tenemos que estar valorando, la prevalencia es un poquito más en niños de acuerdo a la hiperactividad e impulsividad. Varía por género entonces también muchas veces. Sí, es un poco más común en niños. ¿Esta enfermedad es reciente o ya en los últimos 10 años ha hecho mucho auge el síndrome? Sí, esta enfermedad ya se llega a conocer desde hace mucho tiempo. De hecho, se escribieron varios artículos en el Lancet desde 1902, wow, donde un doctor francés describió varias situaciones de este mismo trastorno. Lo que pasa es que ya en años previos se consideraba con otro nombre la enfermedad, como daño cerebral mínimo, disfunción cerebral, síndrome de daño orgánico, niño inquieto, etcétera, y hasta 1984 más o menos, 1994, la Academia Americana de Psiquiatría designó este nombre, lo que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y desde ahí ha persistido. Ok, esto para muchos papás es conocido finalmente. ¿Quién se aproxima a los padres de familia, supongo yo, para decir que el niño anda un poquito activo con déficit de atención? Son los maestros de primaria. ¿Son ellos los que detectan estos casos inicialmente, o el papá o la mamá ya pueden darse cuenta de que hay algo mal con su hijo? Sí, aquí lo que tenemos que estar checando es que hay de repente muchos factores de riesgo, ¿sí? En algunos pacientes, prematurez, cesárea, niños que estuvieron en incubadora, etcétera, son más propensos a tener algún trastorno neuroconductual. Dentro de estos, el trastorno por déficit de atención, que es el más común. Okay. Y sí, realmente lo que es la canalización, o lo que nos llegan prácticamente a mi consultorio, son canalizados por psicólogas, por maestros de la escuela, etcétera. Y ya, bueno, lógicamente se le hace un estudio más a fondo, algunas pruebas clínicas, una exploración neurológica completa, y si es necesario nos apoyamos con algún estudio, vaya. ¿Es muy frecuente esto, doctor Ricardo? ¿Está subdiagnosticado en nuestro país? Bueno, hay una prevalencia, aquí en México se considera de un 3 a 6%, aunque no hay algunos estudios en específico. Se hicieron hace mucho en el Hospital Infantil Psiquiátrico Juárez Navarro, y ahí demostraron que era de 4 a 5%. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se han hecho este tipo de prevalencias, y ellos mencionan que es de 7 a 12%. En Colombia es hasta 15%. Entonces, se dice que 1 de cada 20 niños puede llegar a presentar este problema, pero sí efectivamente está subdiagnosticado el diagnóstico, ¿sí? Entonces, sí hay algunos otros criterios que es importante, yo creo que mencionarlos, porque es base depende de eso también el diagnóstico. ¿Qué síntomas tiene el niño que presenta el déficit de atención y la hiperactividad? Pues normalmente son niños que les cuesta trabajo poner atención, que se distraen fácil, que no les gusta hacer algún esfuerzo mental, o que ponen algún pretexto en hacer su tarea. ¿Incluyendo los videojuegos que todo el tiempo están pasándoselas ahí en este momento? Sí, bueno, todo eso también tenemos que estar viendo, porque para algunas cosas sí ponen realmente mucha atención, para otras cosas no. Entonces tenemos que ir modulando dentro de los criterios clínicos diagnósticos. Porque sí, en la actualidad hay muchos niños ya cibernéticos, te piden tu tablet ya inclusive para poder jugar. Se pierde la actividad física y todo el mundo anda comprando tablets a los niños. ¿Cómo entonces diferenciar un síndrome de trastorno de déficit de atención con hiperactividad cuando hay este tipo de tecnología al alcance de todo el mundo? Porque finalmente puedes confundir como padre de familia que eres adicto a la tecnología cuando realmente tienes un problema de déficit de atención. Sí, aquí lo que hay que ver de parte de los criterios es que este trastorno dure por más de 6 meses. 6 meses. 6 meses, y que se comporte en 2 sitios igual. Eso quiere decir, el niño que es con algún trastorno por déficit de atención es igual en la escuela, en la casa, en la iglesia, en algún otro lado. Entonces debe tener el mismo comportamiento. Más de 6 meses, no debe de haber algún otro trastorno mental, y sobre todo no haber algún fallecimiento, alguna separación, algún divorcio que hace que se exprese diferente el niño, se manifieste de forma clínica totalmente anómala. Entonces tenemos que estar pues muy cautelosos con esos datos. El déficit de atención es totalmente diferente al autismo.
Sí, son totalmente dos trastornos totalmente diferentes. Las manifestaciones clínicas también, con respecto al autismo, lo característico es que tengan un síndrome regresivo. Eso quiere decir, son niños que de 1 a 2 años ya sabían caminar, ya sabían en ocasiones decir algunas palabras o algún lenguaje, y van perdiendo ciertas habilidades. Es un síndrome regresivo. Y en el autismo lo característico es que se llegue a afectar lo que es lo social, la comunicación y el lenguaje. Entonces esos datos pues son datos que nos hacen la diferencia clínicamente. Sí, el coeficiente intelectual pues lógicamente sí está un poco deteriorado, lo que es en el autismo. Tienen ciertos problemas conductuales un poco más severos y las manifestaciones clínicas son más tempranas. Una pregunta que tengo que hacerle al doctor Ricardo, regresando de la pausa: ¿qué son los niños índigo? ¿Cómo se caracterizan? ¿Y si tiene algo que ver con el déficit de atención, el síndrome de hiperactividad? Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Lo que estás viendo es exactamente cómo se hace la bandera de México. A mano. Y así debe de ser. Porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega y ese orgullo que en este instante, con tan solo mirarla, te llena el pecho. 24 de febrero, Día de la Bandera. Orgullo que nos une. Estamos a Protagonista de la Salud. La pregunta que le hacía antes de ir a pausa al doctor Ricardo es: ¿qué son los niños índigo? Y si tiene alguna relación con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque muchas veces hemos escuchado a muchos psicólogos, sobre todo, decir que los niños índigo, que los niños cristal. ¿Qué es esto realmente, doctor Rábalos? Sí, prácticamente no se tiene así como tal alguna relación, pero puede haber algunos factores de riesgo. Los niños, prácticamente los niños índigo o algún otro tipo de situación clínica en estos pacientes, es que, pues bueno, tienen un coeficiente intelectual también muy amplio, muy grande, tienen algunas ciertas obsesiones por hacer algunas cosas y lógicamente a veces sobresalen de algunos otros tipos de niños.
Entonces, pues es cuestión de ir valorando, ir checando para hacer un adecuado diagnóstico en este tipo de pacientes, con este tipo de características clínicas. Porque pueden llegar a confundirse inclusive, ¿no? Sí. Alguien que tenga un IQ muy alto con alguien que tenga déficit de atención. Sí, normalmente lo que es el trastorno por déficit de atención, el coeficiente intelectual en algunos pacientes está normal. Son a veces algunos niños que tienen un coeficiente intelectual bastante bien, que tienen buen aprovechamiento, y a veces lo que no les ayuda mucho es el comportamiento, tanto la hiperactividad, la impulsividad. Son niños que en ocasiones tienen buen aprovechamiento, buenas calificaciones de 9, 10, pero no les ayuda su conducta. Entonces sí tenemos que hacer ahí una diferencia, porque también se llega a asociar con algunos trastornos de aprendizaje, algunos niños con trastorno por déficit de atención, y puede haber cierta relación conductual. Eso quiere decir, el trastorno por déficit de atención también tiene cierta comorbilidad, se acompaña de algunas otras enfermedades hasta en un 60-80%. Muy alto porcentaje. Entonces Sí. no es puro, no es único. La mayoría a veces siempre tiene algo más, Algo combinado. sí, algo combinado, que eso agrava, pues bueno, algunos tratamientos, la evolución, y se hace un poco más crónico el padecimiento. Ya hay preguntas del público, Pau, por favor, para desahogarlas. Claro que sí, doctor. ¿Qué se recomienda hacer con niños con ese tipo de síndrome? Sí, mire, bueno, primero hacer lo que es prácticamente el diagnóstico clínico. ¿Sí? Nos podemos apoyar con algunos otros métodos diagnósticos, y lo que se recomienda es poner ciertos límites, ciertas reglas, lo que es en casa, ver que no vaya a haber algún factor externo que me lo esté condicionando a esta sintomatología. Dentro de esto, a veces también su alimentación, el que tengan algún tipo de actividad física, que es muy importante. Poner en la escuela, que normalmente son niños que los deben de sentar hasta el frente, ponerle un poco más de atención. Si terminan antes de hacer algún trabajo en la escuela, pues darle algún otro tipo de actividad para que el niño no distraiga al grupo. ¿Sí? Algunas recomendaciones sencillas que se sugieren también a los papás y a los maestros. Siguiente pregunta, Pau. ¿Qué acciones puede determinar que un paciente tenga este trastorno? Bueno, puede haber problemas, como ya lo mencionábamos, por la comorbilidad, lo que se llega a asociar, ¿sí? Problemas de depresión, de ansiedad, niños que se muerden en ocasiones mucho las uñas, o problemas de sueño, etcétera, que eso, pues bueno, es parte del mismo trastorno como tal. ¿Sí? Lo que ocasiona es algún trastorno neurobioquímico a nivel cerebral, por falta de regularización de tanto de dopamina como noradrenalina. Entonces eso ocasiona que el niño tenga cierta alteración psicomotriz. Normalmente son niños que tienen cierto problema para psicomotricidad fina. Correcto, creo que conozco algunos niños así. Sí, definitivamente. Sí. Creo que yo fui uno de ellos. Siguiente pregunta, Pau, por favor. ¿Qué se puede hacer en horarios de clases para combatir ese trastorno? Bueno, en horarios de clases lo que se recomienda, pues bueno, ser un poco más estrictos, llevar cierta rutina, apoyarlos en ocasiones con cierto horario, que muchos pacientes lo llegan a hacer, con algún pizarrón, con ciertas actividades, con un horario estricto, de tal a tal hora, receso, de tal a tal hora, pues tu clase, para que él ya sepa qué rutina le va a tocar, ¿sí? Que tiene que ser estricto, límites, reglas, cuestión de militarizarlos un poco más a este tipo de pacientes y estarles insistiendo, porque son pacientes que uno le tiene que repetir varias veces las cosas para que las hagan. Sí, está llegando a ocurrir de adultos que si el comportamiento sea delincuencial prácticamente, ¿o cómo? Sí, igual no tanto como delincuencia, pero son pacientes que son más intolerantes, más frustrables, tienen cierta labilidad emocional. Son pacientes en ocasiones pues más agresivos, que tienen problemas lo que es en el empleo, los llegan a despedir, es un problema familiar, aumenta lo que es el divorcio, algún problema en familiar, abuso de algunas sustancias, etcétera. Y si son niños golpeados, aparte también crecen como adultos golpeadores. Sí, claro, ya el maltrato infantil, pues bueno, ya todavía eso les llega a agravar más la situación, se llega a asociar pues este problema más algún problema de maltrato, y pues bueno, el manejo lógicamente es un poco más complejo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este síndrome, doctor?
Bueno, el diagnóstico es clínico. No hay ningún estudio de radiografía, no, se han hecho varios estudios a nivel de electroencefalografía que nos apoyan, pero no es diagnóstico. A veces pues descartamos porque se puede asociar a cierta conducta o ciertas epilepsias también, o algún otro tipo de problema de sueño, de ansiedad, depresión, pero el diagnóstico es clínico a base de un cuestionario que se les realiza ahí en el consultorio y pues bueno, se comenta todos los ítems, se confirma el diagnóstico y bueno, es prácticamente como se hace. Se han hecho varios estudios donde se les hace una resonancia magnética cerebral, pero no hay así alguna lesión establecida que llegue a afectar. Lo que sí se ha encontrado es que el hemisferio del lado derecho tiene menor volumen en ciertas áreas, ¿sí? El núcleo caudado, el giro frontal del lado derecho están un poco más disminuidos de tamaño, pero todavía está en fase de estudio y no nos es diagnóstico. El diagnóstico es prácticamente clínico. ¿Y si hay algunas crisis convulsivas de ausencia, se pueden distinguir fácilmente clínicamente? Sí, normalmente lo que son las crisis de ausencia son pacientes que se quedan o que se desconectan por unos 10-45 segundos. En ocasiones se acompaña de cierto parpadeo y son muy constantes. Llegan a presentar hasta 10, 15 o hasta 20 en un día. Entonces es muy característico, lo observamos y al paciente se le habla y lógicamente en ese periodo él no voltea, se desconecta del medio y pues bueno, se hace diagnóstico. Y ya el manejo es totalmente diferente porque se llega a asociar a muchos problemas de bajo rendimiento escolar. ¿Qué tiene que hacer el padre de familia que nos está viendo, padre o madre de familia que nos está viendo? ¿Con quién tiene que acudir? Cuando detectan un problema así, ¿con quién acudir? ¿Con el psicólogo, con el neurólogo pediatra, con el psiquiatra? ¿Con quién? Sí, aquí la idea, bueno, es acudir con el especialista, de preferencia, bueno, con el neurólogo pediatra para que se haga una valoración clínica, diagnóstica y posteriormente se le dé el seguimiento, ver si realmente cumple con los criterios clínicos. Y posteriormente, bueno, apoyarnos con todo, es un manejo multidisciplinario, con maestros, psicólogos, con padres de familia, con el médico, y asimismo hacer un diagnóstico integral y un buen manejo para que vaya mejor el paciente. Prácticamente es lo que se recomienda, primero de hacer algunos otros tipos de diagnósticos, porque llega a pasar, que son a veces trastorno por déficit de atención, que lleva mucho tiempo el niño, se le hacen algunos estudios o se revisa y puede salir con alguna otra enfermedad neurológica y se le explica al papá y ya llevaba mucho tiempo con ese manejo, con un diagnóstico probablemente erróneo. Entonces yo sí lo que sugiero es una valoración previa neurológica, ¿sí? De preferencia pediátrica, porque varía de neurólogos de adultos a neurólogos pediatra por los padecimientos que vemos. De aquí la importancia, una vez más, como la misión del programa es orientar al público con qué especialista tiene que ir adecuadamente para que su problema de salud sea atendido. Y aquí lo recomendable es acudir con el neurólogo pediatra. Y sí hay mucha diferencia entre el neurólogo adultos y el neurólogo pediatra. A veces parece que no, pero la pediatría es un área extrema, el polo opuesto de la medicina de adultos, y tenemos que acudir con el médico indicado, porque como lo acaba de decir el doctor, muchas veces se diagnostica erróneamente a un paciente y están caminando y trabajando con un diagnóstico erróneo hasta que no van con el especialista verdadero que les va a sacar de la duda en cuanto a sus problemas de salud. Se cambia totalmente el chip y créame que la calidad de vida de un enfermo mejora considerablemente. Esto hablando pues de que tienen que ir con el médico indicado, pero aparte tú trabajas con un equipo de especialistas para ayudarte en diversas áreas, ¿no? Sí, claro, de hecho tenemos lo que es un grupo de psicólogos, de algunos maestros, algunas escuelas también donde se canalizan algunos pacientes y nos apoyamos y vamos viendo la evolución, ¿sí? Tengo contacto con algunas psicólogas de algunas escuelas que canalizan, me comunico con ellas, valoramos lo que es el caso y le damos seguimiento conjunto. Sí, ellas pues bueno lo ven diario ahí en la escuela, la maestra, la psicóloga de la escuela, que ya ahorita pues bueno todas las escuelas tienen psicóloga de tiempo completo, y si es importante pues bueno estar en comunicación para ver cómo va el paciente, ¿sí? Ver qué mejoría ha presentado. Y el problema del trastorno de déficit de atención, ¿qué tratamiento hay? ¿Hay medicamentos? ¿Hay terapia cognitivo-conductual?
Sí, aquí se manejan varias terapias por el tratamiento que es multidisciplinario, ¿sí? Tratamiento conductual, algo de terapia física también que les ayuda a cierta actividad, mejorar también cierta alimentación y sobre todo, bueno, el tratamiento médico en ocasiones que llegamos a usar, siempre y cuando se tenga un buen diagnóstico clínico, se les inicia lo que es el tratamiento médico, que es favorable y les va bastante bien a los pacientes. Y eso lo tiene que dar el médico especialista, no el psicólogo ni el pediatra. Sí, no, de preferencia, pues bueno, el neurólogo pediatra es el que prescribe esos medicamentos, ¿sí? Para que, pues bueno, tengan una evolución y no tenga algún efecto adverso, porque a veces se tiene el mal concepto de esos medicamentos que producen efectos adversos, adicción o algún otro tipo de cosas. Entonces se le explica a los papás, se les da la dosis correcta, porque tiene que ser también una dosis correcta de acuerdo al peso y de acuerdo a la edad y de la sintomatología que va presentando el paciente. ¿Hay campañas públicas en Morelia para detectar a tiempo este problema? ¿O no lo sé? Como tal, no, pero bueno, algunos psicólogos, algunas maestras, lo que se trata de es irlas capacitando. Sí, algunas maestras se hacen a veces algunas jornadas, por ejemplo, ahí en el hospital infantil estuvimos trabajando en unas jornadas de psicología, donde asisten muchos maestros, alumnos, etcétera. Entonces se les va inculcando sobre el tema para que vayan diagnosticándolo y sepamos manejarlo a tiempo oportuno. De una oportuna. Dentro del área pública, ¿hay hospitales públicos en Morelia que atiendan este tipo de situaciones? Sí, está el hospital infantil, ahí laboro yo, ahí estamos a sus órdenes, y de forma particular, bueno, ahí se maneja lo que es este trastorno. Hay varios grupos dentro del mismo hospital donde se llega a manejar el servicio de psicología, el servicio de neurología, tenemos paidopsiquiatría, entonces todo eso pues nos ayuda a tener una buena evolución con el paciente. De 820 del IMSS, del ISSSTE, no hay manera que se puedan atender ahí. Sí, también hay clínicas, no hay como tal una clínica especializada de este trastorno, pero también se llegan a atender en lo que es en el Seguro Social o en el ISSSTE. Sí, aquí lo que sí es que necesita hacer una valoración por un neurólogo pediatra. Y los paidopsiquiatras, o sea, los psiquiatras especialistas en niños, tienen la tendencia, de involucrarse con este tipo de casos. De hecho, andan quitando pacientes, por así decirlo. No, normalmente también vemos muchas cosas en comunes. Ellos también ven algo de autismo, ven trastorno por déficit de atención, ansiedad, depresión, etcétera. Sí, pero sí manejamos y a veces nos apoyamos y tenemos un grupo médico en donde vemos, dependiendo de la sintomatología y las características clínicas que presenta el paciente, si se acompaña de algo más. Dentro del sistema DIF Michoacán, ¿hay algo que también nos puede ayudar en ese sentido? ¿O de plano no hay nada ahí? ¿Tenemos que acudir al infantil? No, sí parece que también se ven allá algunos pacientes con este mismo de trastorno, ¿sí? Hay de problemas de atención, etcétera. Hay varios grupos de apoyo a nivel en Michoacán que pues bueno nos ayudan, ¿sí? Por la cantidad de pacientes que hay o por la demanda de este diagnóstico que se llega a presentar en este momento. Es muy interesante el síndrome de déficit de atención. Como ven ustedes, es muy muy frecuente. Podemos tener un niño así en casa, hay que poner más atención. Quizás los maestros se acostumbran al actuar y venir del niño. Sin embargo, creo que vale la pena que se detecte a tiempo en casa, porque quizás podamos tener un problema de ese tipo en nuestros niños, en nuestros domicilios. A continuación tocaremos rápidamente el tema de hiperactividad. Cuando viene el tema de hiperactividad, siempre me acuerdo del psiquiatra que dice, póngale y dele Ritalin. Sí, claro. Pero vamos ahorita, después del corte, a hablar sobre este síndrome de hiperactividad, que vendría siendo muy normal en los niños, sin embargo no lo es así. Regresamos.
En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Este CRIP, que es el más equipado y moderno del país, proporcionará rehabilitación infantil a 1,000 niños y jóvenes con sus familias. Juntos, contribuimos a la recuperación y desarrollo de los niños con discapacidad. La ilusión de ser grande. Al estar en compañía del mejor ejemplo. La inspiración de una vida, en tributo a su recuerdo, el inicio de un sueño. Tu empresa es muy importante para todos. Participa en los Censos Económicos 2014, del 4 de febrero al 31 de julio. Espera a los representantes. INEGI, Conociendo México. Soy mujer, soy trabajadora y disfruto que todos los días crezco como persona y hago crecer a mi país. Soy mexicana y estoy comprometida con la transformación de mi país, que hará posible que México sea un lugar mejor para mis hijos y los hijos de mis hijos. Somos jefas de familia, somos lo suficientemente capaces de estar frente a una familia, sin miedo y comprometidas con su bienestar y felicidad. Me siento orgullosa, muy orgullosa para mover a México. Las mujeres movemos a México. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Regresamos a Protagonistas de la Salud. Antes de tocar el tema de hiperactividad, tenemos más preguntas del público relacionadas con el síndrome de déficit de atención. Pau, por favor. Claro que sí, doctor. ¿Este síndrome puede ser hereditario? Sí, este síndrome se ha considerado que es hereditario hasta en un 80%. Eso quiere decir si el papá o el hijo, la mayoría tiene a presentarse hasta en un 50%. Tiene varias cuestión genética, sobre todo en algunos gemelos monocigóticos, se llega a presentar y es muy amplio. Hay algunos otro 20% son con algunos factores de riesgo que ya los mencionamos, la prematurez, la ingesta de algún tabaquismo o alcoholismo durante el embarazo, alguna droga, etcétera. Todo eso llega a presentar o son más propensos. ¿Sí? Tenemos que también valorar que hay ciertos síndromes genéticos, ¿sí?, que llegan a presentar este mismo problema de trastorno de conducta, déficit de atención, algún traumatismo, alguna otra situación agregada al mismo problema. ¿Sí? ¿Tiene mejoría esto durante la infancia o el adulto tendrá que seguir teniendo el problema de déficit de atención? Pero para detectar a tiempo las parejas que tengan hijos, desde un inicio detectarlos desde el nacimiento. Sí, la idea es, detectarlos a temprana edad. La mayoría se hace el diagnóstico como a los 4 años, 4 años y medio, 5 años. Debemos que recordar que hay cierta hiperactividad que es normal o fisiológica entre los 2, 3 años, 3 años y medio, y tenemos que estarlo vigilando, ¿sí? Y ya después se inicia algún tratamiento, ciertas evaluaciones para brindarle una mejor calidad de vida. Sí puede persistir, conforme va creciendo también puede ir disminuyendo, un 40% tiende a la cronicidad, pero un 30% o el resto tiende también a ir remitiendo conforme va creciendo el niño, o se va manifestando de forma diferente. Preguntas, por favor. ¿Es verdad que comer chocolate o dulces provoca hiperactividad? Sí, normalmente hay algunos artículos en donde se menciona que ciertos estimulantes o ciertos alimentos ponen más hiperactivo al niño. ¿Sí? El chocolate prácticamente está prohibido en niños hiperactivos impulsivos porque les aumenta más, ya sea
chocomil, ya sea en galleta, ya sea lo que sea. Entonces, la idea es restringirles ese tipo de alimentación, ciertos azúcares también, ciertos carbohidratos, lo ponen más hiperactivo al paciente, aunque no hay algunos artículos que precisen como tal, pero clínicamente lo hemos visto en la práctica privada que los llega a alterar. Entonces son ciertas medidas que tenemos que ir corrigiendo. Sí, doctor. Es importante porque entrando al tema de hiperactividad, ¿cómo distinguir entonces entre un niño normal de un niño hiperactivo? Si yo por lo regular los veo siempre iguales. Sí, la idea es, pues bueno, estar checando, hacer varias, su evolución clínica, su valoración clínica, y hay a veces que se asocia también a problemas de lenguaje, problemas de escritura, problema de cálculo o algún otro tipo de problema, ya sea en la escuela. Sí, son niños que en ocasiones les cuesta trabajo hacer o escribir de derecha a izquierda, o que se suben al renglón, o que tienen algún problema también por la misma alteración de psicomotricidad fina o cierta ubicación para lectura, para otras cosas que les llega. Entonces llega a asociar mucho a ese tipo de problema, que a veces como llega canalizado al consultorio. Y hay muchos adultos también así, ¿eh? Sí, sí, también. Médicos también por ahí. Sí. Que escriben mal y a doble renglón. Sí. Pero este problema es igual que el déficit de atención, es muy común entre los niños. ¿A qué edad es más frecuente? Sí, la edad más frecuente es como a los 5, 6, 7 años más o menos promedio, sí, dentro de ese rango. Sí, a veces pasa desapercibido, o es cuando empiezan, que entran a la primaria o alguna otra situación donde la maestra empieza a notar ciertas anormalidades diferentes y ella, pues bueno, lo canaliza inmediatamente para una valoración adecuada y asimismo apoyarlo y poner más atención en ese niño. Ok, y el diagnóstico entonces se hace nuevamente con el neurólogo pediatra. Sí, de inicio se hace con el neurólogo pediatra, y ya posteriormente, teniendo una exploración neurológica completa, nos apoyamos con psicología para que haga ciertas pruebas, ver cómo está el paciente, qué factores externos hay que nos lo estén modificando, y ya se maneja y se da algún tratamiento en conjunto. Estos niños hiperactivos son los niños que siempre andan corriendo, andan en el juego. Son niños que tienden más cargada todo el día, a fracturarse, a tener algunos golpes, no miden a veces riesgos. Entonces son los niños que tienen ciertos problemas escolares, los fines de semana persiste todo, y entonces pues sí llega a tener cierta complicación en algún futuro. ¿Se llegan a presentar casos de simultáneos con hipertiroidismo en el niño? Sí. ¿O hipotiroidismo en su... más que nada el hipotiroidismo por el déficit de atención. Sí, el hipotiroidismo se asocia también a cierto retraso mental si no se diagnostica a tiempo. Ya ahorita en esta época ya es raro, pero sí llega a pasar que lleguen los pacientes con cierto hipotiroidismo y que se canalice por un déficit de atención. Ya el paciente llega con algunas otras manifestaciones clínicas, ¿sí? Un poco de obesidad, voz ronca, etcétera, y cierto retraso mental, y prácticamente es un hipotiroidismo. Entonces eso sí es muy lamentable que se esté tratando por un déficit de atención, y a la mera hora es un hipotiroidismo que pudo haberse dado tratamiento pues desde la etapa neonatal o más pequeño, para evitar cierto coeficiente intelectual bajo. Se supone que el recién nacido tiene que hacerse un tamiz Sí, normalmente se recomienda que se haga lo que es un tamiz neonatal, ¿sí? Que es muy sencillo. Se les hace una muestra de sangre a nivel del talón, se manda a analizar, y bueno, ahí determinamos si hay algún problema de hipotiroidismo. Y otro tamiz que se recomienda es lo que es el tamiz auditivo, que se le hace unas pruebas como tamizaje también, para ver si los niños también escuchan, ya que es común también se confunda, porque son niños que les tiene que repetir varias veces las cosas y no voltean o les cuesta trabajo. Entonces siempre hay que descartar que no vaya a tener algún problema de audición. Primeramente, antes de... Sí, por eso es importante hacer una exploración completa para ver todo el manejo integral que se le pueda dar. Entonces aquellos papás que creen que su hijo tiene déficit de atención, posiblemente no escuche también. Sí. Entonces son varias cosas que el médico especialista neurólogo tiene que ver, y por eso la insistencia de que tiene que ir con médico adecuado, porque es la única forma de diagnosticar a tiempo a su pequeño. Dentro de la hiperactividad, entonces,
¿el tratamiento son famosas benzodiazepinas para el niño o ya hay medicamentos mejores y menos adictivos? No, normalmente los tratamientos que se usan se pueden dividir en varios. Están los estimulantes, como lo que es el metilfenidato, algunas anfetaminas, pero aquí en México se llega a usar más lo que es el metilfenidato, lo que es el Ritalin, Tradea, Concerta, algunos otros medicamentos, y de acuerdo al peso se va calculando, porque hay de liberación corta y de liberación prolongada. Entonces tenemos que individualizar el caso, se inicia tratamiento y normalmente tiene una respuesta favorable, y hay otros que no son estimulantes, como la tamoxetina o algunos otros medicamentos que se llegan a administrar y tienen buena evolución. Todo medicamento se debe de iniciar gradualmente por los efectos que pudiera llegar a presentar, y se le explica al familiar. Sobre todo por la inconveniente de que pueden que lleguen contigo, oiga, el niño está todo el tiempo dormido con su medicamento, entonces sí, habla de que se tituló mal la dosis de medicamento. Sí, a veces lo que ocasiona no es tanto a veces mucho sueño, sino más bien como los queremos mantener despiertos, alertas, los niños están muy atentos. De hecho, un efecto colateral es que produce algo de insomnio, por eso es que se administra en la mañana, ¿sí?, todo el medicamento para que en la noche descanse bien y duerma bien. ¿Sí? Es raro que produzca un poco de sueño, pero sí hay algunos pacientes que lo pueden llegar a presentar. Se ajusta la dosis, se le explica a los papás porque deben de estar realmente convencidos de que se le va a administrar tratamiento, porque siempre hay una fase de negación de administrar del medicamento, hay muchas dudas, que la idea de este programa, pues bueno, es que lo conozcan y se trate a tiempo, y si hay alguna duda, pues estamos a sus órdenes. Que contactan al neurólogo pediatra, igual que el déficit de atención y la hiperactividad se diagnostica clínicamente. Sí, los diagnósticos son clínicos, a veces nos apoyamos si hay algún factor de riesgo en este paciente, si vemos algo anormal, pues ya nos podemos apoyar con algún diagnóstico de imagen, algún electroencefalograma, etcétera, o algunos estudios ya sea auditivos, visuales, para que vaya también no se pase algún otro tipo de diagnóstico. Y sobre todo no iniciar rápidamente con el medicamento, que muchos médicos, inclusive generales, así lo llegan a manejar. Llegan a dar medicamentos de manera indiscriminada cuando no es ni déficit de atención ni hiperactividad, tienen otra cosa, pero ahí los va el fármaco, ¿no? Y sí, eso complica las cosas terriblemente. ¿Te ha tocado ver pacientes así? Sí, llega mucho paciente así que en ocasiones no tiene este mismo trastorno, llega por una otra cosa, y es lamentable que se le diagnostique alguna lesión a nivel cerebral, siendo que pues ya llevaba mucho tiempo manejado o catalogado así. La idea es, pues bueno, dar una buena evolución al paciente, un buen seguimiento para tratar de evitar algún problema de este tipo. ¿Hay algunos tumores cerebrales que llegan también a causar mismos síntomas, algunos similares a lo que es hiperactividad? Sí, a veces algunos tumores cerebrales de bajo crecimiento, ¿sí?, o muy lentos, llegan a presentar algún otro tipo de problemas. La ventaja es, o bueno, lo que se tiene que hacer, pues bueno, es una exploración neurológica completa para ir descartando, darle una buena evolución y un buen seguimiento, porque sí llega a presentarse o a confundirse algún otro tipo de médico probablemente que no esté capacitado y se siga manejando en esa situación, y ya cuando llega, pues ya llega con manifestaciones neurológicas más graves. Y doctora Velos, hay un padecimiento que es más frecuente, bueno, mucho lo vemos los neumólogos en adultos, pero también en niños existe, la apnea del sueño. Sí, se ha visto que un 20 o hasta un 50% de niños que tienen problemas de trastorno por déficit de atención tienen problemas de sueño, son más irritables, les cuesta trabajo dormir y se despiertan, tienen ciertas disomnias, eso quiere decir le cuesta trabajo para conciliar el sueño. Entonces hay algunos otros medicamentos también que llegan a afectar el sueño, ¿sí? Algunos antiasmáticos, algunos esteroides, inhaladores, todo eso pues los llega a dificultar el conciliar el sueño. Y entonces la apnea del sueño, para la gente que también nos siguió hace 2 días, hablamos de esto en adultos, pero el niño también está roncando en la noche, ronca y hace pausas para respirar, pero sí, se comporta de manera diferente que en el adulto. Aquí ya tiene que ser investigado por un neurólogo pediatra apoyado también de un neumólogo pediatra. Sí, claro, aquí lo que llega a suceder y es muy común en pediatría dependiendo de la edad, ¿sí? En neonatos pues bueno puede haber ciertas apneas
prematuro, pero ya en pacientes más adultos hay algunas, y la mayoría de las apneas son de tipo obstructivas, ¿sí? Amígdalas, algún problema de obstrucción a nivel nasal, más que nada obstructivo, aunque puede ser mixta si hay algún problema neurológico, pero la mayoría son obstructivas. Entonces sí tenemos que vigilar, porque si un niño no duerme, lógicamente al día siguiente se va a estar durmiendo en la escuela y no va a poner atención, y eso pues ocasiona un bajo rendimiento escolar. Y lo pone irritable y bueno, son cosas que hay que estar vigilando. Rápidamente, pequeña pausa y regresamos. En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Este CRIP, que es el más equipado y moderno del país, proporcionará rehabilitación infantil a 1000 niños y jóvenes con sus familias. Juntos, contribuimos a la recuperación y desarrollo de los niños con discapacidad. La ilusión de ser grande. Al estar en compañía del mejor ejemplo. La inspiración de una vida, en tributo a su recuerdo, el inicio de un sueño. Tu empresa es muy importante para todos. Participa en los Censos Económicos 2014, del 4 de febrero al 31 de julio. Espera a los representantes. INEGI, Conociendo México. Soy mujer, soy trabajadora y disfruto que todos los días crezco como persona y hago crecer a mi país. Soy mexicana y estoy comprometida con la transformación de mi país, que hará posible que México sea un lugar mejor para mis hijos y los hijos de mis hijos. Somos jefas de familia. Somos lo suficientemente capaces de estar frente a una familia, sin miedo y comprometidas con su bienestar y felicidad. Me siento orgullosa, muy orgullosa para mover a México. Las mujeres movemos a México. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Parte final de Protagonistas de la Salud. Pau, más preguntas, por favor. ¿Este trastorno puede afectar en su vida diaria? Sí, normalmente sí llega a afectar lo que es en la vida diaria, en su comportamiento, en su socialización, el ambiente, ¿sí? En su comunicación, en tener alguna buena conversación también. Y lógicamente si no es tratado, pues bueno, baja su rendimiento escolar, su autoestima, son niños más agresivos en ocasiones o tienen cierta labilidad emocional que lo puede alterar, y sí llega a afectar si no es tratado, ya que esto de forma crónica lo puede llegar a manifestar de otra forma, ¿sí? Ya sea pues algún problema asociado a esto. Por eso te comenté hace rato que sea del delincuencial, porque así, bueno, igual no es delincuencial, pero delincuente en potencia sí, ¿no? Si no se trata a tiempo. Sí, de hecho hay varios estudios donde se les ha dado tratamiento a algunos pacientes y se ha visto que los que no son tratados tienen cierta tendencia un poco más a abuso de algunas sustancias. Entonces sí tenemos que tener mucha cautela en lo que es en el manejo y en el seguimiento de
de los pacientes, sí. Última pregunta, Pau, por favor. ¿Ser hijo único puede ser un factor para tener ese trastorno? No está considerado como tal algún factor, ¿sí? Pero sí tenemos que estar muy al pendiente, ¿sí? Probablemente entre dentro del 20% de algún factor de riesgo, pero ahí lo que tenemos que valorar es la evolución, el entorno donde está, ¿sí? Si socializa con demás niños, la sobreprotección, la estimulación, ¿sí? El que no haga algún tipo de manifestaciones clínicas, algún coraje, algún berrinche, todo eso pues tenemos que estarlo vigilando en cuestión de poner límites, reglas, educar bien al paciente y pues bueno, que trate de convivir cierta actividad para que disminuya ese pendiente o ese factor de riesgo que llega a presentarse como hijo único. Hay muchos más trastornos que el neurólogo pediatra puede estar tratando, como cuáles, Ricardo. Sí, bueno, está lo que es este trastorno que es muy común, es el más común, el trastorno neuroconductual por trastorno por déficit de atención. Tenemos lo que es el autismo, ¿sí? Tenemos el síndrome de Asperger, tenemos lo que son epilepsias, ¿sí? Las crisis convulsivas febriles, traumatismos craneoencefálicos, tumoraciones, algunas malformaciones, síndromes neurogenéticos o enfermedades neuromusculares, las distrofias, atrofias, etcétera, que pues bueno, es una variedad muy amplia en lo que es la neurología pediátrica. Y esto hace diagnóstico diferencial con hiperactividad en ciertos padecimientos y con déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos que valorar ahora sí que al paciente clínicamente, hacer un buen interrogatorio completo, ver sus antecedentes, los factores de riesgo que hay, una exploración muy meticulosa y ya posteriormente vamos abordando o se va haciendo el seguimiento de este problema. La importancia del neurólogo pediatra, señores y señores. Ricardo, ¿dónde te puedes encontrar? Miren, yo me encuentro ubicado en la torre de consultorios del Hospital Memorial. La calle es Paseo de la República número 21, en el 4º piso, en el número 404. Estoy ahí a sus órdenes y el teléfono es 314-5118. Realmente vale la pena que a nuestro niño que tengamos sospecha de algún trastorno neurológico, acudir con el neurólogo pediatra, no el neurólogo de adultos. El neurólogo de adultos, como en todas las especialidades médicas, tenemos un criterio diferente a los niños. Siempre que llegan conmigo desde el punto de vista neumológico, me digan un niño, no, niños, ventanilla al lado, por favor. Niños otra cosa, no son adultos chiquitos, son niños que deben tratarse de una manera especial y para eso el pediatra es el especialista dedicado a este tipo de situaciones. Tú, para ser neurólogo pediatra, hiciste primero pediatría. Sí, yo hice mi formación, bueno, primero de médico general, posteriormente pediatría, luego neurología pediátrica e hice un curso de posgrado de neurofisiología clínica perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología, ahí estuvimos. Pues no es fácil llegar a lo que ha hecho el doctor, por eso, toda la experiencia que él tiene, ojalá se pueda aprovechar de una manera eficiente en algunos trastornos que tengan su niño, no nomás de hiperactividad, sino trastornos neurológicos también, que pudiesen afectar la calidad de vida del enfermo. Pues ha sido todo por hoy. Este programa se repite más tarde, 8 de la noche, por radioTele.fm. Si lo están oyendo por radio, bienvenidos a la radio, y por televisión a las 11 de la noche nuevamente, el día de hoy. Doctor Ábalos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues muchas gracias, doctor Guillermo Montes, por la invitación. Y espero que sea de mucha utilidad esta charla. Claro que sí, y tú eres el neurólogo pediatra de cabecera, ¿eh? Aquí vamos a estar molestándote con algunos temas que al público les interesa, y estamos en la mejor posición de que todos aprendamos. Pau, gracias. Claro que sí, doctor, gracias. Nos vemos mañana, buen provecho. Por hoy es todo, muchas gracias. Termina Protagonista de la Salud. Buenas tardes, hasta mañana. In the air, put your hands up in the air. Put your